es un mes difícil, pero no queríamos dejar pasar esta oferta que nuestro buen amigo Eduardo Calvo nos dijo. Nos entusiasmamos con ver hace unas 6 o 7 semanas a personas que estuvieron planteando todas estas inversiones alrededor del hidrógeno verde, ¿no? Y que preludiaban de que el futuro más inmediato iba con el hidrógeno verde y por supuesto debe haber inversiones interesantes, etcétera, pero Eduardo nos decía, oye, hay varias cosas que ver en este asunto y por eso vamos a disfrutar de una nueva charla de Eduardo sobre este tema, cuál es la base real, la base científica, a dónde va y los pros, los contras, el entender mejor y ubicarnos en este tema. Algunos compañeros que no han podido venir me han mandado también algunas preguntas. Bueno, y entonces, sin más, Eduardo, por favor, eh, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Permíteme comenzar compartiendo una, una Para que imagen. No sé si comparte hay pantalla, sí, detectado. puedes hacerlo. Adelante. Ya. Y quiero comenzar con esta pequeña imagen. A ver, ya creo que ya se ve. Así Eh, es. ya se puede apreciar. Este es el origen del hidrógeno verde. Si no tuviéramos este problema, como podemos ver, las emisiones de dióxido de carbono globales, solo de la energía, han crecido 6 veces desde 1950, ¿no? Seis Estamos veces. hablando, sí, muchas de las personas que están allá por la base 8, imagínense, eran niños en esa época, pero mucha gente que todavía vivió esa década, la década de los 50. Y entonces, desde esa época, las cosas se han multiplicado por 6. Y acá lo que vemos es quiénes han sido los responsables. Si nosotros miramos en 1950, ¿quiénes eran los que se comían todo el pastel? La Unión Europea o los países, porque en ese tiempo todavía no era la misma Unión Europea que actualmente, y los Estados Unidos, que sí son los mismos, ¿no? Ujú. Y todos los demás comían migajas. Si nosotros miramos 1950, el resto del planeta no pesa nada. ¿Y qué es lo que vemos? Que muchos años más tarde los Estados Unidos han crecido un poco, la Unión Europea tuvo su momento de aumento, tuvo su momento de crecimiento, pero si vamos a ver el número en amarillo al lado derecho de la pantalla, vamos a encontrar de que acumulativamente siguen siendo el segundo responsable de todo lo que se ha llenado de dióxido de carbono del planeta. Y después tenemos pues la región más poblada del mundo, Asia, y sobre todo la enorme evolución y reindustrialización de China. La gente dirá, pero si China nunca ha sido industrial. Bueno, lo que pasa es que tenemos memoria corta, especialmente los occidentales. Si hablamos del siglo XVIII y antes, China era la mayor potencia industrial del mundo. Entonces yo por eso digo que China sea reindustrializado y no que sea industrializado. China solamente está recuperando su espacio al igual que la India. Está también, como vemos, a pesar de que aún las emisiones de la India son poco más de la mitad de las de Estados Unidos, pese a que tiene una población superior en más de 4 veces, bueno, por el factor pobreza, pero hemos visto cómo han crecido desde los 50, que ni siquiera se notaba la India. Y otros se han mantenido ahí para no autoexcluirnos. Ahí vemos que Sudamérica hoy en día
representa más o menos un 2%, 2% de, de todas las emisiones globales energéticas. Y a lo largo de ese periodo de más de 70 años, pues podemos ver que la cantidad emitida es verdaderamente irrisoria y solamente comparable pues con el África o sí, con el África que anda por ahí con nosotros, ¿no? Si nosotros vemos las emisiones acumuladas de un solo país como es Japón, que tiene mucho menos población que Brasil, son mayores. Y este es el problema que da origen a que estemos buscando nuevas fuentes de energía. Ahora, ¿cuál es la fuente de energía? La que todos adoramos, la electricidad. Todos queremos a la electricidad. ¿Por qué? No contamina, la sabemos manejar muy bien, la podemos, incluso ahora con el desarrollo de las baterías ya se está pudiendo almacenar, puede tener fuentes renovables como el agua, como el sol, como el viento, como la energía del calor de la tierra, como la fuerza de las mareas. Todas esas cosas nos pueden proporcionar electricidad. Pero ahí vienen los dos detalles. Primero, de acuerdo a los esquemas económicos en los que se produce, la electricidad puede ser cara o barata. Y vivimos en un país de electricidad cara. En segundo lugar, la electricidad es muy eficiente para cualquier cosa que sea eléctrica, incluyendo motores eléctricos, es decir, convertir la electricidad a trabajo es una cosa muy buena. Convertir la electricidad por ejemplo, iluminación o los medios de comunicación que estamos usando en este momento, es también una cosa muy buena. ¿Y dónde no es eficiente la electricidad? Para hacer calor. Entonces, pese a que tengamos una buena producción de electricidad, no resulta muy razonable ponerse a calentar mucho con electricidad. Razón por la cual la mayoría de nosotros no cocina con cocinas eléctricas. Muchos no utilizamos o utilizamos de manera muy limitada calentadores de agua, electricidad para hacer té o para una ducha o algo así, pero la mayoría no calienta constantemente agua porque sale demasiado caro. Y después, por supuesto, le resta competitividad a las industrias que van a querer producir acero, cemento, que van a querer producir metales, pues ellos no van a querer trabajar con electricidad porque no van a ser competitivos, especialmente con los pares asiáticos con los que ya hoy en día es muy difícil ser competitivo en la actualidad y ya sería automarginarse de el mercado. Así que una alternativa a la que hemos pasado es justamente ver la posibilidad de el hidrógeno. Y el hidrógeno, como vemos, eh, la idea es, y esta gráfica eh, comienza en nuestra época, o sea, 2023 no viene del pasado, viene de este año, pues la mayor parte de la gente ya está produciendo por debajo de los $12 el kilo, pero hay muy poco y en realidad son excepciones los que están por debajo de los $2 el kilo de hidrógeno. Ahora, eso se espera que esto mejore, a que todo el mundo esté por debajo de los $2, pero ¿cuándo? A partir del 2035. ¿Tenemos hoy en día sitios que están baratos? Sí, tenemos lugares baratos. En Brasil
utilizando energía eólica y utilizando un modelo de electrolizadores alcalinos, se ha llegado a por debajo de $1.50 el kilo. Entonces, y por supuesto, hay gente que está preparando proyectos con hidrógeno. Ahora, el hidrógeno, que normalmente es un gas que no tiene ningún color, hoy lo conocemos como hidrógeno de colores. Y tenemos hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno verde. Y, y claro, el hidrógeno, un gas transparente, nosotros lo hemos venido a pintar. Eh, Hidrógeno, como su nombre lo indica, simplemente es el que genera agua. Es decir, si lo quemamos, lo que vamos a obtener es vapor de agua. El, bueno, y acá tenemos los diferentes hidrógenos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este hidrógeno azul. eh, y este hidrógeno azul, ¿de dónde viene? Del gas. ¿Y hacia dónde se está apuntando? ¿No? Fijémonos, las cantidades que se han producido son nada. Estamos hablando de un total de menos de 2 millones de toneladas. En realidad son casi prototipos y la cantidad en energía son todavía de las décimas, el orden de las décimas o centésimas de exajoules. Y necesitamos mucho más. Estas cifras no me las estoy inventando yo, esta viene de IRENA, que es un organismo internacional para la promoción de las energías renovables. Entonces, y acá vemos los precios de $4 a $8 por kilogramo, bastante caro. ¿Cuál es la aspiración? Que para el 2030 tengamos una fuerte producción, pero entre 2 y 5 kilogramos. Y lo que necesitaríamos para que sea competitivo es que esté en un rango de 1.8 a $3.2 el kilogramo. Y lo que necesitaríamos para el 2030 son 25 millones de toneladas, 25 megatoneladas, lo cual ya supera los 3 exajoules. Y eso sería complementado con hidrógeno azul que se haría a partir de gas. Y esto es toda la electricidad que se necesita para producir ese hidrógeno verde. Ustedes pueden ver, ¿no? Ahorita lo que en 2016 se consumió era un cuarto de terawatt hora, 0.26. Pero para el 2030 se necesita se va a tener muy probablemente alrededor de 450 y lo que necesitaríamos para estar alineados con lo del cambio climático sería alrededor de 1200. Entonces son cantidades en las que tenemos que ver pues que lo que esperamos es que el hidrógeno verde haga esta transición, baje de precio de aquí, del precio del 2018 a este precio, incluso como vemos ahí por debajo de los $2 por kilogramo de hidrógeno hacia el 2050 para que sea una fuente segura y confiable. Entonces, esa es eh, una de las cosas que tenemos que ver. Y eh, hace unos años comenzó la gran promoción del hidrógeno por parte de quién? De la Unión Europea. La Unión Europea en su hoja de ruta hacia el 2030, ellos dicen que ellos quieren tener 10 millones de toneladas, ¿no? 10 millones de toneladas
para el año 2030. Y 10 millones propias, hechas en España, Portugal, Grecia, los sitios al sur donde hay buena energía, o algunos sitios ventosos como Dinamarca, que puede hacer energía eólica o solar en la zona del Mediterráneo. Y estaban hablando de ellos hacer unos 10 millones, pero que quieren comprar en mercados internacionales otros 10 millones. O sea, solamente para la Unión Europea existe esta demanda y mucha gente ha visto esto como una oportunidad. Y eso lo han visto en una serie de países. Pero aquí en la región no es ningún secreto, los países más entusiastas del hidrógeno verde son Colombia y Chile, ¿no? Sus mandatarios han hecho grandes viajes por la Unión Europea solamente para ir a conversar acerca de sus potenciales relacionados con el hidrógeno verde, pero aún en esos países, y aquí tengo un artículo de enero de este año, pues, ¿qué es lo que mencionan? No sé si se está compartiendo la misma Sí, sí, pantalla sí, que se ve, tenía se ve. antes No, estamos viendo o se ve. transición energética Exacto, chilena, gracias. sí. Pero, ¿de qué hablan ahora? De que esto se está transformando en un neocolonialismo, ¿no? Que unos ven como oportunidades de negocio, otros lo ven. Y acá, por ejemplo, en este artículo se hace una historia de cómo ha venido la producción energética en Chile, de cómo surgió la casta colonial eléctrica, de cómo después apareció el sistema eléctrico público, la privatización, la transnacionalización, el carácter oligopólico, y ya se incluye la diversificación de la matriz energética. Entonces, este, eh, y acá hay algunas notas que son interesantes. Por ejemplo, nos dicen que la diversificación de la matriz hacia las renovables no está reemplazando en igual proporción a las térmicas de carbón. Y estas siguen acopladas al complejo minero energético, cada vez más demandante de energía para llegar a las vetas de mineral. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que pese al aumento de las renovables por el crecimiento económico chileno, pues crece también el consumo de gas natural y se mantiene el de carbón. Y ellos ya tienen hace varios años una estrategia nacional de hidrógeno verde que fue preparada durante el gobierno de Sebastián Piñera, y lo que y ellos hablan de llegar a tener costo de producción en Chile de 1.4 dólares por kilogramo de hidrógeno. Entonces ellos están proyectando, fíjense, 5 gigawatts al 2030. Si exportan esos 5 gigawatts, pues ya estarían cubriendo una buena parte de la demanda internacional eh, prevista, ¿no? Entonces, eh, el, tenemos que, y acá lo combinan, estrategia se ve complementaria con la ley de cambio climático, y lo que dicen es que van a mitigar sus emisiones con esto y que van a generar 100.000 puestos de trabajo. Entonces,
Eh, pero hay una serie de proyectos que se tienen que hacer para esto, no es tan sencillo. Acuerdos con puertos en Singapur y Rotterdam, inversión en tecnologías limpias, 40 proyectos para pilotear el hidrógeno verde. Y nuevamente la pregunta que hay es, ¿será la mejor estrategia de desarrollo nacional o se están sirviendo a otros intereses privados, internacionales? El, y hay gente, esta red ecofeminista para la transición energética, pues ha planteado de que se preocupan por una serie de impactos ambientales y sociales. Así que no puede ser muy entusiasta, o lo son algunos, dicen, no, pero el hidrógeno es perfecto, no tiene ninguna cosa, y otros dicen, no, no, esto trae solo problemas. ¿Dónde está la verdad? Que bueno, no existe ninguna energía de cero impacto. No existe. La nuclear genera residuos, en la hidroeléctrica se tienen que hacer represas en la mayoría de los casos. La misma eólica o solar, con el paso del tiempo, generan una enorme cantidad de residuos. No vamos a encontrar la isla feliz. Nadie va a poder decir, esta es la energía perfecta. No. Cualquier intento que hagamos de hacer algo, vamos a afectar algún tipo de seres vivos, vamos a afectar algún tipo de recurso y lo único que queda es tomarlo con serenidad. Entonces, aquí hacen mención a un célebre libro de Jeremy Rifkin sobre economía del hidrógeno. Eh, este, y pues la idea es de que eh, haya una generación también distribuida y una energía ciudadana. Entonces, hay otras personas que están planteando cooperativismos energéticos, la incorporación, o sea, hacer que la gente ya no sea solo consumidora, sino también productora. Hay países como Alemania donde uno le puede vender a la red la electricidad que generan los paneles solares en su propia casa. Entonces, y claro, lo que plantean en el caso chileno es, dicen, bueno, hay que repensar las leyes, los planes, los programas sectoriales y que esto esté orientado al bienestar ciudadano. Eh, y entonces, y la conclusión a la que llega es que esta diversificación, antes que la transición y menos aún que la transformación, están yendo por caminos lejanos de mirar el bienestar del ciudadano. Y lo que están viendo, este es el caso chileno, estamos haciendo un estudio de ello, una tendencia neocolonial de los acuerdos sustentados en imaginario de progreso dependiente de la energía verde, y hay un actuar de un entramado jurídico y administrativo. Entonces, lo que estamos hablando es, ok, Chile, en conclusión del autor de este artículo, dice, y quieren cerrar todas las centrales de carbón al 2040, impulsar la estrategia de hidrógeno verde con energía renovable, pero ralentizan y opacan las metas de formas ciudadanas descentralizadas y dirigidas a los centros de consumo. Entonces,
Como vemos, aquí tenemos una primera reflexión desde Chile. No es la única. Acá podemos apreciar otra que viene ya no desde Chile, sino desde Argentina. Entonces, y acá brevemente tienen en una página solamente, no voy a presentar todo el informe está disponible en la internet para cualquiera porque lo quiera leer por completo. Eh, y estamos hablando de eh, los diferentes tipos de hidrógeno, ¿ven? A partir del reformado del gas natural, hidrógeno gris, o capturando esas emisiones y almacenándolas, hidrógeno azul, o a partir de la electrólisis del agua sin emisiones de CO2, que es el que eh, pues ya no sería problemático, ¿no? El hidrógeno verde. El azul, lo caro es capturar y almacenar esas emisiones. Y acá, como yo también lo señalé, el hidrógeno es siempre el mismo, es incoloro. Lo que cambia es la forma. Ahora, hoy en día el mundo solo produce 70 millones de toneladas de hidrógeno y esencialmente, ¿a dónde se va? A producir fertilizantes y algunos procesos industriales, en la petroquímica, en refinado de petróleo, pero son marginales. La mayor parte se va en producir el amoníaco, que en gran medida en nuestro caso venía de Rusia y de Ucrania y que se vio interrumpido y encarecido por la guerra entre estos dos países. Entonces, y ven, el hidrógeno verde despertó ecoentusiasmo corporativo. Y la idea, según este Consejo del Hidrógeno, que es una asociación global, es que cubra un 18% de la demanda total de energía hacia el año 2050. 50. Mm. Sí, no el 30, el 2050. Entonces, lo que dicen es utilizarlo directamente como combustible, que puede ser directo en motor de explosión o con celdas de combustible que producen electricidad. Esas son las pilas eh, de lo que le llaman en inglés fuel cells, que es celdas de combustible, y como complemento de las fuentes renovables, ¿no? Para que produzcan a partir de parques eólicos y solares. Esa es mayormente la idea de... Y ahí se habla de la Asociación Española del Hidrógeno y todo esto. Y después viene, pero hay problemas. ¿Y qué es lo que nos dice? De que es bueno. Los problemas esencialmente, almacenamiento y transporte. Almacenarlo a temperatura y presión ambiente ocupa demasiado espacio y se requiere comprimirlo. Y también se puede llevar a tanques, pero así como con el gas natural, lo que hay que hacer es superenfriar. En este caso, a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Entonces, licuarlo hace que pierda un 30% de su energía almacenada. Otro problema, la baja densidad energética. Eso significaría que consumido a nivel domiciliario sería más caro que el consumo de gas natural. Y aquí hay un físico español que dice, habría que consumir más para hacer lo mismo y nos cobrarían más caro.
A estado líquido decías ahí, Eduardo. Llevarlo a estado líquido hace que pierda el 30% de su energía. O sea, lo que nos va a dar en energía, hay que gastar un 30%, casi la tercera parte de eso, para poder llevarlo a estado líquido como lo hacemos en Melchorita con el gas natural. Mm. Entonces, ahí viene, pues, indudablemente para los grandes grupos industriales, como vemos acá, japoneses de Corea del Sur, ¿no? O alemanes, eh, quieren irse con todo por el hidrógeno. El, otros hablan de hacer un blending, mezclar hidrógeno con gas natural. Y ya eso existe en algunos lugares en Reino Unido, en California. Y entonces ahí viene el verde o el azul. El azul es, ok, hay que almacenar el CO2, pero eso no es tan fácil. Y aquí viene pues lo que cuestionan los autores de este informe. ¿A dónde va a ir ese hidrógeno? A Alemania y a Países Bajos, donde está Rotterdam, el gran puerto. Pero eh, lo que están esperando es que cerca de la mitad se produzca en el sur global y ya tienen tipificados lugares. Namibia, Sudáfrica, Chile, Colombia. Y hay un programa del gobierno alemán, este H2 Global, y lo que ellos están buscando es producir por un lado el propio, pero quieren que se produzca mucho afuera. ¿Para qué? Pues para que se comoditice, para que, a diferencia de lo que terminó pasando con el petróleo, no se tenga una OPEP que eleve los precios de la energía. Y después están también los otros impactos. Y acá hay el caso, por ejemplo, ya el caso, el análisis particular de un estudio de caso, que por motivos de tiempo no quiero extenderme tanto, eh, es el caso argentino, que es de donde son los autores de este documento. Entonces, nuevamente, y después todos estos son ya detalles del caso argentino, demandas de agua, impactos sobre la biodiversidad, sobre la actividad social. Entonces, eh, eh, y acá hay una discusión final sobre el futuro energético de Argentina, eh, y un análisis eh, de todo esto, cómo va a ir. Y esto así tiene un par de años, como ves, no es un documento antiguo. Ahora, ya para terminar, quisiera poner un capítulo de un libro que preparó la Fundación Friedrich Hebert para diversos países de América Latina y que contiene un capítulo de Perú, escrito por el señor Oscar Bermeo. Y bueno, lo que ya en algún momento mencionamos, que 6 ministerios están preparando la hoja de ruta para el próximo año, y quieren que se desarrolle el sector empresarial, quiere un valle de hidrógeno en el sur del Perú, y pues actores de la sociedad civil no son tan entusiastas eh, en, al respecto del hidrógeno. Y claro, también estos inversionistas, hacen mención de que el gobierno peruano asumió muy alegremente
unas reducciones de 30% de emisiones de carbono al 2030, y el señor Sagasti aumentó el compromiso a 40%. Este año justamente ha habido lo que se llamaba la evaluación global, porque ya desde que se firmó el Acuerdo de París ya se nos pasó la mitad del tiempo. ¿Y qué es lo que pasó en el Perú? La mitad viene de las hidroeléctricas, a eso hay que sumarle el 5% de eólica y solar, o sea, 54%, pero el otro 46%, gas natural, diésel y afortunadamente ya no carbón, que la única central que teníamos, que es del grupo ENI, ya fue cerrada. Así que y desde el 2020 tenemos a estos actores que tienen la Asociación Peruana de Hidrógeno y que son los entusiastas del hidrógeno verde. Entonces, aquí se hace mención, nosotros desde hace mucho tiempo, desde eh, aproximadamente desde que yo nací, este, ya teníamos una planta que producía hidrógeno, pero no lo producía para combustible, sino para amoníaco, para fertilizantes, que es Cachimayo en el Cusco. Pero Cachimayo después se dio cuenta que el mejor negocio que hacer fertilizantes es hacer explosivos para minería. Entonces, eh, pues ahí ustedes ven la planta donde se hace la electrólisis. Y ya la idea es que tengamos nuestra propia hoja de ruta, pero ¿y dónde va a ser esto? Principalmente en el sur. ¿Por qué? Porque Arequipa, Moquegua y Tacna reciben más de 10 horas de sol al día. Y tenemos pues en el Perú zonas que están alrededor de los 3.000 o 3 eh, megawatts hora por metro cuadrado. El, siendo superiores en calidad a zonas de Marruecos e incluso Emiratos Árabes. Y los costos que se han estimado de producción en el Perú estarían entre 1.6 y 2.6 dólares estadounidenses por kilo de hidrógeno. Entonces, la idea es hacer como lo están haciendo en Sudáfrica. Y el tema, yo sí estoy de acuerdo en el sentido de que se haga, pero sí no sería muy entusiasta de que cometamos el mismo error que hicimos con la refinería de Talara. Yo no creo que en las actuales condiciones y circunstancias y con la situación social y económica, el Estado peruano deba correr otra gran aventura e ir a apostar para favorecer a un grupo de empresas. Alguna gente puede decir, bueno, pero eso es una falta de visión, es una gran apuesta. Cada uno puede tener su opinión. Hay otra gente que no es tan entusiasta, como el señor Durán del MUSIC, del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, que le preocupa la visión lucrativa, un poco como pasaba en Chile.
espera que no sean prácticas de greenwashing, habla de un modelo extractivista. Eh, y entonces la otra pregunta es, ¿y para qué exportarlo si aquí mismo se necesita? Para la minería, para eh, cubrir una demanda insatisfecha interna, pero según este señor optimista, tenemos suficientes recursos para abastecer demanda local sin ponerla en riesgo y atender mercados de exportación. Entonces, como vemos, aquí otro del señor de cooperación, Paul Maquet, nos dice que los beneficios se concentran en el norte y los impactos se quedan en el sur, que es un poco lo que ya nos ha pasado con Camisea, ¿no? Eh, eh, mucha gente en la región Cusco no ha recibido fuera del canon ningún beneficio de contar con el gas porque no les llega, porque la prioridad fue exportarlo. Entonces, y se habla de la pobreza energética. Y lo importante y lo que hablan es de buscar, bueno, acá también se habla de otros impactos ambientales, como relacionados al manejo del agua, el uso del agua de mar, el, eh, el problema de la salmuera, el, entonces lo que dicen es que hay que contemplar impactos sociales, ambientales y laborales que cuando uno es un entusiasta generalmente los soslaya. Yo no digo que sea inviable o inmanejable, pero lo que sí se necesita es que se den reglas de juego para operar y no se, como generalmente ocurre, pasen por alto los problemas sociales y ambientales e incluso económicos en otras áreas. Y bueno, este es y acá hay como ven, hay muchos otros países, está cada caso, cada estudio de caso, y esto es reciente, es del 2023, que la propia Fundación Friedrich Ebert, que viene de Alemania, es la que ha eh, pagado el estudio, perdón. Entonces no podemos decir de que sean totales enemigos, ¿no? Ahí está el logo de la fundación, Friedrich Ebert Stiftung, y Desafío del Hidrógeno Verde, Nueva Bonanza o más de lo mismo. Hecho en 2023 y disponible en la internet. Bueno, estas eran las cosas que yo les quería comentar hoy día. Hay mucho más, pero ya me he extendido por espacio de una hora. Aquí hay lo que presentó este grupo, esta Asociación Peruana de Hidrógeno hace 2 años. Esta es su presentación bandera. ¿Puedes bajar un minuto para ver los que están, Los logos. las empresas, sí? Sí, ahí están. Anglo American, Cerro Verde, Goldfield, Goldfish, Enel, LG, ¿no? NA, Phoenix Enel. Siemens, ABB, Cachimayo, Han Oil Company, que esto es el Perú LNG, es LG. Bueno, están mineras y eléctricas, Petroleras, gaseras, petroleras, sí. compañías eléctricas, vendedores de tecnología como Siemens y Electricidad de Francia. Pero los socios estratégicos son estos dos y Mm. los aliados son los que vienen de otros países como Chile, México, Colombia.
Tú sa- Latinoamérica y Caribe. Ujú. Bueno, entonces, y ahí está quienes lo prepararon. Esto está disponible en su página web. Yo solo estoy mostrando lo que cualquiera puede encontrar. Y por supuesto, acá ponen todas las ventajas de, según el Consejo del Hidrógeno, que tiene y su visión a largo plazo. Entonces, esto es lo que hicieron, cálculos, dónde y cómo, y dónde les salía a cuenta a diferentes precios en diferentes regiones, en el norte, en el centro y en el sur. Sorprendentemente el centro sale a un buen precio, eh, sobre todo por los centros de consumo, yo creo que es, y acá está la fórmula para calcular el costo nivelado de cualquier energía, pero en este caso del hidrógeno, y los centros de consumo. Entonces, como vemos, aquí podemos oscilar todo un rango de visiones y posiciones. Entonces, el problema eh, que tenemos es que, bueno, vamos a ver qué es lo que se hace y por supuesto, incluso las empresas de gas están entusiastas para hacer hidrógeno azul. Es decir, que si no se vende muy bien el gas o si hay algún problema en la distribución o si el mar está picado o lo que sea, pueden preparar hidrógeno y venderlo como hidrógeno azul, asegurando que las emisiones se contengan. Y acá se ve pues dónde se espera que se encuentre los centros de producción y los centros de demanda. Entonces, como vemos, el sur global es el favorito para la producción y Estados Unidos, Europa Occidental y el Asia Oriental, incluyendo China, Corea, Japón, son los favoritos lugares de consumo. Y lo que vemos es de que ya todos estos países cuentan con estrategias, incluyendo pues el pionero de nuestra región, Chile, ¿no? Y que Colombia también, bueno, actualmente, pero esto es de hace 2 años. Así que esa es la situación y eso es lo que quería comentar. Y entonces, como ves, eh, hay pues una gran variedad de posiciones y visiones en cuanto a esto. Aquí tenemos a la Asociación Peruana de Hidrógeno, que son nuestros grandes entusiastas. Eh, Tienen un brochure que no lo voy a mencionar ya por razones de tiempo y porque además es muy difícil agrandarlo, ya está en el máximo y así se ve de pequeñito. Y que aparte de esto, también hemos escuchado a voces que no son tan entusiastas, directamente no son tampoco grandes opositores, pero mantienen una posición de reserva. Bueno, eh, ¿qué es lo que se supone que debe hacer? El Estado debe ser, pues, el que vela por los intereses de todos, al menos eso es en teoría. Desafortunadamente, las últimas 3 décadas nos ha dado el ejemplo de que el Estado peruano no es el mejor de los árbitros, sino que por lo general
nos muestra, eh, es un árbitro que sale a jugar con la camiseta de uno de los equipos. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en consideración y, por supuesto, hay que minimizar cualquier impacto ambiental, social o incluso económico sobre otros grupos para evitar exacerbar las conflictividades que en nuestro país, por desgracia, no son pocas. Bueno, yo creo que con esto y ya acercándome a una hora más de las 45 minutos académicos Muchas, recomendables, muchas gracias, Eduardo. creo Excelente. Yo quería, a Alfredo Coronel, que se le hizo imposible, nos hizo llegar unas preguntas sobre el tema que quisiera leértela ahora. La primera es sobre el hidrógeno verde. Si la producción de hidrógeno con otras fuentes de energía es hoy posible y comercial, ¿por qué se señalan como problemas del hidrógeno verde la tecnología y los procesos para su producción, transporte y entrega? a ver, para su producción, es que hoy en día tenemos el hidrógeno gris, es el que en realidad nos sale más barato. El tomar gas natural, simplemente quitarle el carbón y botarlo como CO2 y quedarnos con el hidrógeno. El gas natural es CH4. Ujú, Sacamos el C, lo mezclamos con oxígeno, lo convertimos en dióxido de carbono y nos quedó hidrógeno. ujú. Y eso es viable y posible. Eh, ahora, el argumento que tienen estos productores de hidrógeno de esta forma es que dicen, no, no, vamos a hacer azules. ¿Qué significa? Que cuando salga el CO2 lo van a capturar y luego lo van a almacenar. Ujú, ¿Lo harán? ¿No lo harán? Ya tenemos, desafortunadamente, con las empresas tenemos muchas y diversas experiencias. Hace un par de días, no sé si has visto, pero hay en esta cadena de suscripción de Netflix, hay una miniserie de 4 episodios que para algo que tú y yo recordamos, ujú, que es el terrible accidente de Bhopal ujú, en 1984, que causó un enorme drama, muertes, miseria, y que la empresa no le importó, incluso tenía la intención de sacrificar decenas de, vidas, de miles de vidas más para no arriesgarse a pérdidas por daño a su prestigio. ujú. Entonces, un sistema que desafortunadamente es manejado por la codicia y donde lo que se premia son solamente las ganancias, sin tomar en cuenta las responsabilidades sociales y ambientales, es una situación particularmente difícil, ¿no? Sí, sí, la otra pregunta es sobre el gas natural. Si el gas natural es un combustible fósil de fuentes no renovables, ¿por qué en el Perú se insiste en su masificación? Se tienden redes y se cambia de fuentes hidroeléctricas a este modelo. Dos razones, una es física, la otra es económica. La razón física, y muy obvia, es que, como ya lo dijimos hace un rato, convertir electricidad en calor no es eficiente. ¿No es? No es eficiente. Ok, Es mucho mejor quemar algo para obtener calor. Para la generación de calor, la electricidad no es una buena fuente. ok. Entonces, esa es la razón física. Y la otra razón es muy simple, es económica.
a 22 centavos de dólar, las electricidades más caras en el mundo en desarrollo y en general a nivel de países OCDE, pues por kilowatt hora, pues el Perú no sale a cuenta eh, el utilizar electricidad por ejemplo, cocinar. Entonces, las alternativas, ¿cuáles son? Los balones de gas licuado de petróleo que traemos desde el extranjero y que sufren vaivenes, especialmente cuando los barcos no pueden acodar bien en puerto. Vemos que se dispara por cuando el mar está picado. O sea, el flujo que nosotros tenemos de gas licuado de petróleo es enorme. Entonces basta que 1 o 2 días se interrumpa y ya se produce desabastecimiento. Ok. Ahora, por eso es que se están instalando estas redes. Y no en todas partes, creo que ni tú ni yo tenemos en casa, no nos llega. Mm. Especialmente a los que vivimos en zonas de relativamente baja densidad, la empresa dice, sí, sí, espérate un ratito y ya con eso nos tiene desde hace más de una década. Y va a seguir por ahí porque indudablemente abastecer a unidades unifamiliares con poca población no es un negocio rentable. Sí. La otra pregunta que hace Alfredo es ¿por qué se hace un tendido de redes domiciliarias en lugar de ir de frente a abastecer las centrales existentes y proveernos de energía por la vía, la red existente? ¿Qué pasará con esta nueva red cuando el gas se acabe? Pues haremos lo que hacen otros, importar el gas como lo han hecho varios, o sea, muchos países importan gas de otros lados. Nosotros, por último, podríamos conectar con las redes, o pueden pasar varios escenarios, puede que encontremos más gas en el Perú, puede que alguno de nuestros vecinos encuentre más gas, como Bolivia, Ecuador, quién sabe, y de ahí nos podríamos abastecer o incluso nos podemos abastecer de mayores distancias o finalmente podemos estar hablando incluso de si tenemos energía eléctrica barata, podemos incluso hablar de sintetizar gas natural, con lo Mm. que resolveríamos muchos problemas tecnológicos. Una de las cosas sería que capturaríamos el carbono, todo lo que estoy hablando ahorita es ciencia ficción, pero Ujú, si capturamos carbono y lo mezclamos con hidrógeno, tenemos el mismo que nos llega de camiseta. Tiene ujú. otro nombre, pero es lo mismo. Sí. A ver, no sé si hay preguntas o intervenciones sobre la exposición de Eduardo o sobre el tema. Por favor, adelante. Sí, Oscar Santisteban, adelante. Ah, bueno, buenas noches. Adel- Saluda Eduardo, la segunda vez que lo escucho. Interesante tu exposición. Tengo una inquietud referente a la producción de hidrógeno verde para energía. En comparación, ¿cómo podría decirnos una comparación tanto tecnológica como económica frente al litio? No, es que son dos cosas totalmente diferentes. El litio no es una fuente de energía. El litio es un almacén de energía. Sí. O sea, desde un punto de vista, si yo tengo una buena fuente de energía, pero es que es intermitente y quiero cargar mi energía y usarla después, el litio me conviene más porque con eso hago baterías. O si necesito portar la batería, como es el caso de los vehículos eléctricos.
En el caso del hidrógeno, el hidrógeno es también un portante, pero al mismo tiempo es un portante que yo no necesito ir a recargarlo. Él tiene la energía adentro. La batería solo va a tener la energía que yo le ponga. Es una gran diferencia. La batería me sirve para, yo la cargo con energía que obtuve de cualquier lado y transporto la batería. O la dejo en un sitio para usarla después. Por ejemplo, tengo mis paneles solares, sé que el sol no me va a durar todo el día, cargo mis baterías y en la noche uso mis baterías. Pero si yo produzco hidrógeno, me lo llevo a cualquier lado y lo puedo usar de inmediato. Y el hidrógeno consumido se fue, ya no hay nada. Con la batería yo la puedo volver a cargar. O sea, estamos hablando de dos cosas, una fuente y un almacén. Es como tener la tienda que me vende la botellita de agua o tener un surtidor de agua donde yo aprieto un botón y sale un chorro de agua. Claro. En la parte tecnológica, por ejemplo, en cuanto se refiere a hidrógeno verde y el almacenamiento, es más peligroso, ¿no? Tiene problemas de Depende, seguridad. sí, tiene un gran problema de seguridad, existen formas de cómo manejarlo y generalmente para un transporte a larga distancia, mucha gente lo que está optando es no llevarlo como hidrógeno, sino mezclarlo con nitrógeno del aire y hacer amoníaco. Y el amoníaco es más fácil de transportar y después al punto de llegada reconvertirlo en hidrógeno, regasificarlo a hidrógeno. ¿Por qué? Porque sale muy caro hacer lo que hacemos con el Claro, metal, que es claro. congelarlo y comprimirlo. Exacto. Sí, esa era mi inquietud. Sí. Sí. Otra intervención. Les acabo de mandar a Innovación Abierta el libro que estaba mencionando que se llama Los Elementos, que es de Larousse, y la fotografía es de Teodoro Gray. No Ajá, sé si al que te referías, sí, ¿no? Sí. justamente. Adelante. Bueno, no sé si hay otras intervenciones. Yo quisiera referir lo que me ha producido la charla de Eduardo. En primer lugar, me parece que, ya que estamos hablando de tabla de elementos, se nos hace necesario un poco, y creo por el nivel de provocación de la exposición de Eduardo, tenemos que poner ahora las diferentes fuentes de energía, la cuestión hidroeléctrica, ¿no? Las diferentes formas y ver no solamente cuestiones de prueba y error, sino también podernos beneficiar. En el caso de hidrógeno verde y esto que has mencionado y tú, esta literatura, que yo por lo menos no sabía esto que has puesto de las inversiones, hay inversiones en marcha en el terreno de hidrógeno verde, ¿no? Este, yo no sé si a nivel de hidroeléctrica, porque en el campo seguimos teniendo el problema del agua, el tema de cosecha de agua, el tema de hidroeléctrica, o sea, tenemos tal cantidad, o sea, en última instancia no solamente energía para usarla para el consumo, sino para la producción. El campo necesita energía, ¿no? Y por supuesto necesita todas y sobre todo energías limpias, ¿no? Entonces, creo que tu exposición hace ver, no sé si hay algún texto que puede presentar, porque claro, no podemos pensar, tú nos has hecho un barrido, digamos, de diferentes fuentes y la situación en este momento alrededor del calentamiento global. La situación, este,
es realmente dramática, ¿no? Veía en esto que mencionaba del antropoceno, que se menciona que, bueno, esta era, que la llaman la era del antropoceno, porque ya la producción, ¿no? La producción humana, ¿no? Ha, ha sobrepasado en los últimos años, 2020 creo, en la última medición, que ha sobrepasado pues a todo lo que produce la naturaleza, ¿no? Y esto está generando también, o sea, no, no es que el planeta, no es la propia raza humana está en peligro, o sea, no es una discusión meramente económica, sino es también una discusión de por dónde va la vida en lo que viene, ¿no? No sé si hay alguna intervención o Eduardo, ¿quieres hacer una intervención final? Y Solamente decir que, bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación. Ha sido muy agradable y amena la conversación, eh, especialmente la última parte, porque lo demás ha sido solo mi exposición. El, y que tenemos que tomar en cuenta que sí, la población humana se sigue expandiendo, las necesidades humanas siguen creciendo, pero ya lo dijo hace muchos años Mahatma Gandhi, el político y pensador hindú, que cuando le preguntaron si la naturaleza podía cubrir eh, todas las necesidades humanas. Y Gandhi dijo, las necesidades sí, la codicia no. cierto, cierto. No, los datos que has dado tú, dato que has dado FAO, lo que se produce y cuántos alimentos sí, sí, pues, no es, no es abuso de un solo sector. Por eso es que ahora mucha gente habla de la necesidad de hablar de un decrecimiento económico, en el sentido de ver más el asunto de consumo, y Sí, las pero prácticas. hay tantos pobres en el mundo a los que no les es una cachetada hablarles de decrecimiento. No, claro, no, pero se habla desde el punto de vista global, ¿no? En este caso, por supuesto, es acceso. Claro Sí, que sí. claro, y estamos hablando de 1.500 millones de personas que vivimos una vida más o menos acomodada en el planeta. Porque para los otros 6.500 es o están viviendo ahí, o simplemente están malviviendo y Mm. sufriendo. Entonces, sí, hay, hay un sector bueno, y esto es algo que no es de ahora, es de toda la vida. Yo siempre me acuerdo de este comentario irónico que hicieron los Beatles en un concierto que hicieron en una de las salas más caras en Londres, y dijeron, los que están adelante, por favor aplaudan, los que están atrás, solo sacudan sus joyas. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, por tu apertura y bueno, creo que es necesario que abramos más la mente y veamos también más materiales. Este es un tema de actualidad. Muchísimas gracias y esperamos contar contigo nuevamente. Muchas gracias también los compañeros que se han y bueno, vamos a grabarlo y esto va a llegar a todos los gente del grupo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Buenas compañeros. noches.